Sí. ¿Ah? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a Estado al Rojo Vivo. Estamos listos y dispuestos para un nuevo programa, su programa de política, de contingencia, de conversación, donde usted, sí, usted que me está viendo y me está escuchando, puede ser partícipe de esta mesa política. ¿Cómo? Se preguntará usted. Bueno, lo está viendo en pantalla. El número de contacto es más 569-85-34-24-79. Lo puede hacer de manera anónima. Y si quiere dar su parecer y que se sepa con nombre y apellido, lo puede realizar a través de nuestro Facebook TV Costa Noticias. Vamos a estar leyendo cada uno de sus comentarios. ¿Por qué? Porque este programa no solo lo hago yo, no solo lo hacen los panelistas, sino que cada uno de ustedes. Y hablando de los panelistas, es que saludamos entonces a nuestra querida Marcela Mancilla. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Roy. Buenas tardes a las vecinas y vecinos de toda la provincia de San Antonio. Contenta de estar un nuevo jueves acá y bueno, hablar de los temas de contingencia de nuestro país, de nuestra provincia, pero sobre todo a mí me gustaría tocar temas que tienen que ver con el estado en que se encuentra actualmente nuestro país, que desde mi punto de vista no se está cayendo a pedazos. Muy bien, y ya presentamos a Marcela, debemos presentar a nuestro otro panelista. Hablamos de nada más y nada menos que don Roy Creighton. ¿Cómo estáis, Felipe? Muchas gracias por la invitación. Una vez más acá en Estado del Rojo Vivo. Saludar a los amigos que nos están viendo en directo de sus casas y esperamos que sea un programa constructivo donde demos a conocer algunos de los puntos más relevantes de las problemáticas que tenemos a nivel provincial y nacional. Absolutamente, porque lo nacional también salpica de alguna u otra manera a las comunas que componen nuestro hermoso litoral de los poetas. Dicho esto, y para cerrar, les cuento que no solamente radio y televisión, no solamente nuestra fanpage de Facebook, estamos en vivo en nuestro Instagram, TV Costa Noticias Oficial, ¿cierto? Ahí, en nuestro YouTube y en nuestra página web www.tvcosta.cl y en nuestra otra página web de la radio Sensación Costa. Así que están todos los canales abiertos para que usted pueda disfrutar de esta conversación, de este debate político, que va a iniciar, según lo que tenemos acá con nuestra pauta, de lo que se acaba de aprobar, abro comillas, aprobar por parte también de Carabineros, gobierno, de estas famosas pistolas Taser que debe o va a empezar a ocupar Carabineros de manera exclusiva, a modo de, abro comillas, prueba en temas de violencia intrafamiliar. Mi pregunta es la siguiente, Roy. ¿Es un camino, es una vía óptima, no tiene ningún sentido, tiene todo el sentido del mundo? ¿Es parte de lo que se debe desarrollar, realizar para darle a la gente, a la ciudadanía, esta sensación de seguridad? Bueno, primero decir que las pistolas Taser llevan almacenadas hace algo como 4 años. Sí. ¿Ya? Es que es un elemento más que está aprobado en la Comunidad Económica en la Comunidad Europea, está en Estados Unidos, se usa, Canadá, para qué hablar. Y yo creo que es uno de los elementos que viene a reforzar la labor disuasiva de carabineros e investigaciones. Ahora, el tema de discusión es solamente focalizada en BIF. Yo creo que no. Yo creo que todos estos elementos que sirven para que Carabineros no sea atacado, porque hoy día Carabineros cuando hace un procedimiento lo que vemos es que Es atacado. es atacado. Y bueno, yo creo que esto deberá abrirse para todos aquellos delitos de flagrancia. Es decir, si hay un asalto en flagrancia, si una mujer es atacada en flagrancia, etcétera, estos elementos debieran ser disuasivos porque es un choque eléctrico. Y de esa forma fortalecer la labor que hace Carabineros. Lo dijimos en tu programa, Felipe, lo dijimos aquí con Marcela. Nosotros, si queremos mayor seguridad ciudadana, tenemos que dignificar la labor tanto de Carabineros como de investigaciones. No puede ser que un Carabinero gane entre 590 y 620 mil pesos. Eso no puede ser. Que además de eso hay que descontarle el rancho, que son 40 mil pesos, y además de eso tenemos que descontarle muchas veces su vestimenta. Y eso no dignifica la labor de Carabineros. Entonces, tenemos un tema pendiente. Yo me alegro mucho que por fin se hayan decidido. Yo creo que hay una carga ideológica por la cual no se había hecho. Y esto es uno de los elementos más, y lo que tenemos que ver más adelante es cómo profesionalizamos los sistemas de seguridad municipal y de esta forma coayudar a la labor que tiene que hacer tanto Carabineros como la PDI. Marcela, esta estrategia, esta herramienta será utilizada, y lo leo textual, será utilizada en un plan piloto
en caso de violencia intrafamiliar, una especie de marcha blanca, ¿ya? Para ver cómo actúa también Carabineros, cómo actúa también la sociedad y cómo se comporta en estos términos. Aquí tenemos algunos ejemplos para que ustedes también, señores panelistas, lo puedan ir observando de cómo funciona en otros países, como ya lo nombraba también Roy. Pero ¿cuál es tu opinión respecto a esta modalidad que finalmente adopta el gobierno? No conozco muy bien el funcionamiento, quiero ser súper honesta, no conozco muy bien el funcionamiento de estas pistolas. Esta en nueva realidad. herramienta cuya descarga genera contracciones musculares involuntarias Ya. que inhabilitan al sujeto. Durante O los sea, minutos. a mí me parece antes de sacar un arma de fuego, sacar una herramienta de esta naturaleza como para dejar Inmovilizado. inmovilizado a la persona a la que se está atacando, a una mujer o un hombre, como sea, dentro de un contexto de violencia intrafamiliar, me parece súper adecuado, sobre todo pensando que en las familias hay niños, niñas y adolescentes. Entonces, la verdad es que disparar armas de fuego en ese contexto me parece tremendamente grave. Así que esto podría ser una solución. No conozco bien cómo funciona, hay que ver, hay que esperar y como dice Roy, no necesariamente tiene que ser usado en temas de violencia intrafamiliar, pero creo que es importante ver los pilotos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que conversar respecto de eso, eh, nosotros siempre hablamos de seguridad en temas de represivos, más bien. Y ya está bien. Nosotros necesitamos mejores policías, mejores instrumentos. Pero ¿qué pasa con la prevención? ¿Qué hacemos nosotros desde los municipios? ¿Cuál es presupuestariamente, cómo nosotros les inyectamos a los municipios recursos para hacer mejoramiento de plazas, de áreas verdes, de deporte, de educación? O sea, para realmente reprimir o prevenir la violencia, sea cual sea. ¿Y tú crees que los distintos gobiernos, insisto, de cualquier color, no lo hacen de la misma manera que, por ejemplo, estas medidas con las pistolas Taser? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que en los gobiernos, y de hecho las candidaturas, ya ni siquiera quiero hablar de los gobiernos, ¿ah? Quiero hablar de las candidaturas actuales, hablan solamente eh, de que de la inseguridad con la que las personas caminamos en las calles, y que tenemos que fortalecer carabineros, fortalecer las policías, ¿con qué? Con mayor herramienta de persecución en términos para reducir. Pero, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de prevención? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué hay tanta violencia en las calles? ¿Falta educación? ¿Falta salud? ¿Falta trabajo? ¿Falta mejores calles? ¿Mejores plazas? O sea, ¿hay lugares de diversión? O sea, ¿el espacio público está realmente ocupado? No. Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos que, cuando hablamos de seguridad, tenemos que hablar de seguridad a nivel más global, más macro y no tan reducida a la parte represiva de la seguridad. Absolutamente. Roy, tú en tus palabras mencionabas el término ideología. Abarquemos un poco más, ahondemos en realidad en ese concepto, si te puedes explayar, por favor. Sí, claro. Lo que pasa es que en el último tiempo hemos experimentado un cambio profundo en la sociedad chilena, ¿no es cierto? De aquí en los últimos 4 a 5 años, ¿no es cierto? Y se han incorporado a los patrones de violencia tradicionales que nosotros veíamos, que era el cogoteo, como le decía la gente, porque Claro. te soltaban, no sé, te tiraban la cadena, y el sicariato, la tortura, no eran conocidas en nuestra frontera, para decir la verdad. El tráfico de droga que se ha incrementado, estaba viendo las cifras recién en forma alarmante en Chile, ha hecho que esta violencia mute, ¿no es cierto?, con importaciones que hemos traído desde otras latitudes, básicamente Venezuela, Colombia. Aquí no quiero estigmatizar a nadie, sino que estoy haciendo un reflejo en la realidad. Y eso ha hecho también que los delincuentes chilenos habitualmente, que son muchos menores de edad, han copiado los patrones de violencia que hemos incorporado en nuestro tejido social. Y eso ha hecho que la sensación de
de miedo que tiene la sociedad chilena ha cambiado, ¿no es cierto?, nuestro clima de comportamiento. Y el clima de comportamiento tiene que ver con que nuestros adultos mayores a las 6 de la tarde compran el pan y después se encierran por miedo. Que los jóvenes ya no circulan libremente ni van a fiestas porque tienen miedo a ser asaltados, porque los papás no los dejan por el temor a que les vaya a pasar algo. O sea, hay un clima de inseguridad instalado en la sociedad. Dicho esto, creo además que el fomento y el consumo de drogas se ha desbordado en el tejido social chileno. Y con esto tampoco quiero estigmatizar, porque esto es transversal desde la BC1 hasta el C4. Y ahí tenemos un problema. Y ahí yo comparto con Marcela respecto a cuál es el constructo social que estamos haciendo. Y qué debemos hacer y cuáles son las políticas públicas a incorporar dentro de la agenda pública para disminuir estos comportamientos violentos. Nosotros, y con esto termino, nosotros estamos acostumbrados a que los primeros 15 minutos de todos los noticieros chilenos, de todos, ¿cierto?, sean asaltos, portonazos, abordazos, violencia inconmensurada, tortura, sicariato, crimen organizado, etc. Entonces, hoy día, esta es mi percepción, hoy día nos ponemos todos de acuerdo como sociedad para establecer medidas concretas, eficientes y eficaces, o en un poco tiempo más, en menos de 5 años, vamos a estar transformados en un México, en un Venezuela, en un Colombia, y eso efectivamente no lo creemos como sociedad y creo que estamos en un momento de inflexión para tomar las riendas y poner mano dura respecto al tema de el crimen organizado, la violencia, el tráfico de droga y en definitiva lo que ha significado en el último tiempo el miedo que tiene nuestra sociedad. Marcela. ¿Sabes qué? A mí, yo creo que uno tiene que mirar a la sociedad desde los territorios, desde abajo hacia arriba. Y no hay otra forma de comprenderlo en realidad. Y cuando tú ves, por ejemplo, a lo largo de la provincia de San Antonio, en que a lo mejor no ves crimen organizado o tráfico de estupefacientes a mayor escala, pero ves tráfico y microtráfico muchísimo. Y ese microtráfico que existe a lo largo de la provincia de San Antonio está de alguna u otra manera avalado, está protegido. Y está protegido, yo no quiero decir cosas que después pueda ser acusada por levantar injurias y calumnias, pero la verdad es que se ve en época de elecciones cómo el narcotráfico y cómo las autoridades salen con apoyos del narcotráfico. O sea, el narcotráfico y el crimen organizado ha impregnado las instituciones. Entonces, a mí me preocupa, y me preocupa muchísimo, de que nosotros hablemos de darle más herramientas a las instituciones armadas cuando no tenemos instituciones armadas preparadas para enfrentar el crimen organizado ni el narcotráfico. Nosotros hablamos, y a mí también me sorprende muchísimo, porque hablamos del sicariato como que si el sicariato hubiese, aquí estuviésemos realmente en una situación de extrema gravedad con respecto al sicariato. No estoy naturalizándolo, estoy diciendo que existe, pero no en los niveles que dicen que existe. Marcelita, mira. El secuestro existe, no en los niveles en los que dice que existe. Yo te entiendo. Yo te quiero decir mira, te voy a poner cosa. dos ejemplos. Pero en una semana, en la comuna de San Antonio, asesinaron a 2 personas en la calle. Una a las 9:30 de la mañana, a 1:15 de acá, y otra a las 9:30 de la noche. y otra a las 9:30 de la noche. Roy, Eso no estábamos acostumbrados. Yo no estoy diciendo que no, pero mira, la semana pasada estuvo acá un concejal que habla que la provincia de San Antonio se está cayendo a pedazos y que la delincuencia... Edinson Enríquez. De hecho, fue una discusión que tuve con él, por eso lo estoy diciendo yo ahora. ¿Cómo? No puede venir, te pido disculpas. No, pero estuvo él acá y yo tuve una discusión con él de este tema. O sea, él hablaba de que la delincuencia estaba desbordada, ¿ya? Existe en los municipios el Consejo de Seguridad Pública, que se reúne todos los meses. ¿Con quiénes? Con Carabineros, con la PDI, con Senda, con Niñez. O sea, y nunca había ido
a una sesión. Entonces él dice, mira, ¿sabes qué? Yo no soy parte de la Comisión de Seguridad, por tanto, no voy al Consejo. Yo fui concejala durante 4 años y yo creo que 3 veces no fui a los consejos de seguridad pública. Y entonces ahí sí podíamos hablar con datos. Ahí sí nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué pasa? Hay una percepción en la comuna de Algarrobo, donde yo vivo, de que la delincuencia está desbordada, pero las cifras que me daban Carabineros mensualmente era de un auto robado, una casa asaltada, o sea, los niveles no tenían nada que ver con lo que realmente tenía con lo que realmente estaba percibido socialmente hablando. Entonces, si nosotros realmente no nos hacemos cargo de las cifras, de lo que ocurre efectivamente y decir, si San Antonio está desbordado porque, mira, ¿sabes qué? Están 100 personas fueron asaltadas, no sé, en menos de un mes. No sé, estoy hablando, estoy inventando. Pero no podemos hablar de desbordes cuando no tenemos las cifras. Mira, yo la semana pasada, aquí tengo el dato, la Fiscalía informó que los delitos aumentaron en comparación del año pasado, o sea, un año, 365 días, aumentaron en un 19,6%. Eso equivale, en los casos, para ser más exacto, en 156.610 delitos más. Y por ejemplo, para ser aún más preciso, nacional. A nivel nacional, sí, a nivel nacional, pero para ser más preciso, en el tema de homicidios, que es el delito obviamente uno de los más graves, también aumentó en un 1,2%. Ahora, suicidios, parricidios, etcétera, etcétera. Lo que mencionaba igual Roy también es verdad, que está bien, hay una sensación, que es la sensación, ¿cierto? Claro. La percepción. Pero la semana pasada, y eso es verdad, en Cartagena, en Costa Sur, se bajaron 2 tipos y le dispararon a 2 tipos. Estos llegaron al CEFAM de Cartagena, uno muere y otro quedó grave y fue derivado al Hospital Claudio Vicuña. Y el domingo pasado, a eso de las 9 de la noche, una pareja iba caminando por el sector al colegio Pablo Neruda, poeta Pablo Neruda, y por querer asaltarlo, robarle 10.000 pesos, le disparan en 2 ocasiones y muere. Evidentemente, eso habla o te señala algo. Ahora, ¿a qué cifra, por ejemplo, Marcela, se debiese llegar o qué sé yo, ver para decir, entonces está grave? Yo sé, y no sé quién lo ha dicho, no recuerdo exactamente si el concejal dijo que estaba desbordado. Si lo dijo, está bien, que se haga cargo. Yo no he dicho que está desbordado. Yo creo que todavía, al menos en San Antonio, Yoyeo especialmente, se puede caminar, para qué decir Algarrobo, Santo Domingo. Pero sí también percibo, a nivel nacional, que antes no hablábamos de casos de sicarios, de secuestros a empresarios o de asesinatos derechamente. ¿Qué tanto tiene que pasar para que a una hora, estamos de Santiago, estos casos lleguen a la provincia? Claro, quizás no han llegado 100% para decir que está desbordado, pero no sé si hay que esperar a que pase aquello y lamentar muertes, familiares, vecinos, que aquí todos nos conocemos, para decir, bueno, ahora llegó el momento, tiene que llegar más dotación de carabineros, qué sé yo. Yo creo que tenemos que hacer una pregunta. ¿De dónde sacan las armas los delincuentes? ¿De dónde vienen? Porque Los no las pasos compran. fronterizos ilimitados vienen de Argentina básicamente en un 67% y los otros vienen de Perú y Bolivia. ¿Y cómo pasan, Por los pasos no habilitados. Pero, Por la frontera que no está resguardada. Por Dios, si tenemos Pero solamente, pero tenemos solamente en una... Arica tenéis 362 kilómetros de frontera no resguardada y por ahí ingresa todo el armamento que se trafica ilícitamente básicamente en nuestra región y en el área metropolitana, en nuestra región, la séptima y la cuarta. Si el tema es, no podemos tapar el ojo con un dedo. La gente tiene miedo y no tiene miedo porque se le ocurrió tener miedo. Tiene miedo porque los asaltos o los delitos de mayor connotación o los delitos de sangre han aumentado exponencialmente. ¿No es cierto? Mira, yo he sido víctima de asalto 2 veces en un mes y medio. Por robarme el celular se bajó un gallo en una moto en pleno Providencia, venía saliendo de una reunión de trabajo,
en pleno Providencia, la gente llena la calle, se baja el tipo de atrás de la moto, me pone una pistola en la frente y me quita el celular, me iba a quitar la billetera, y ahí como que nos empujamos un poco y se fue. Esa sensación la gente la percibe y la percibe porque el vecino, el señor de la otra cuadra, han sido víctimas de estos asaltos. Ahora, termino con lo siguiente. ¿Quiénes son los sectores más vulnerados respecto a la violencia? Son los sectores precisamente más pobres. Y cuando tú conversas con los dirigentes vecinales, te dicen, pero Roicito, sí, mira, el de allá vende droga, el de allá vende... Tienen súper claro quién vende y quién trafica, súper claro. El problema es que hoy día el mayor tráfico no es el tráfico tradicional de la marihuana, hoy día es el tusi, ¿no es cierto? Son metanfetaminas, que son drogas duras que alteran el sistema nervioso central, en los cabros andan hiperactivos y son capaces de todo. Y eso también causa miedo a la gente. Ahora, decir lo contrario, yo creo que no corresponde, porque si hacemos una encuesta, y los reto a todos a hacer una encuesta entre los más de 300 presidentes de junta de vecinos que existen en esta provincia, y le decimos, usted cuando hace reuniones de junta de vecinos, ¿la gente tiene o no tiene miedo? Tiene miedo. ¿Sabes qué? Y termino con lo siguiente. Yo quiero destacar la labor de los dirigentes vecinales. Dirigentes vecinales valientes, honestos, como la Sole Castillo, la Anía, el Ricardo Soto, que hacen esfuerzos pero terribles. Y cuando te dicen, no doy más, fíjate que aquí han reventado muchas casas. Y reventados casas porque los vecinos se cansan, se agrupan y van a rentar una casa para que termine el tráfico. A ver, pero está bien. Está bien. ¿Sabes lo que pasa? Es que el diagnóstico está. Tú hoy día eres un candidato de diputado a diputado al Congreso. Entonces mi pregunta a ti, como candidato, no para en lista, sino que además como candidato, es ¿cuál es la propuesta? Porque, ¿sabes qué? Yo creo que un poco basta con, o sea, ok, sacamos la noticia en la televisión, pero aquí todos los candidatos, todos, presidenciales y los candidatos al Congreso, hablan solo del diagnóstico. O sea, tenemos problemas de delincuencia y de la delincuencia se ha endurecido cada vez más. Hoy día ya no estamos hablando de la delincuencia común y corriente como la que nosotros estábamos acostumbrados, sino que estamos hablando de crimen organizado, tráfico de estupefacientes, estamos hablando de sicariato, estamos hablando de... Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué ofreces tú, por ejemplo, Roy, para que esto no ocurra? Al tiro, ley 20.000. La ley 20.000 tiene muchas falencias, ¿no es cierto? Que es la ley que sanciona el tráfico de drogas. Y ahí claramente tipifica. Y ahí claramente tenemos que subir de 1 a 2 grados. Así, al tiro. Segundo. ¿Por dónde entra la droga en Chile? ¿Por dónde entra la droga en Chile? ¿Por dónde entra? Por los puertos. Por los puertos. Sí. Entonces, también tenemos que incorporar dentro de los puertos, ¿no es cierto?, controles eficientes y eficaces. ¿Qué pasa? ¿Por dónde entra la mercancía? ¿Por qué no está hecho eso? Te lo explico el tiro por qué. No está hecho eso porque los elementos que regulan, ¿no es cierto?, son deficientes y sin financiamiento. ¿Cuántos camiones de escáner hay en el puerto de San Antonio? Uno. Principal puerto de Chile, un camión escáner. Eso es un chiste. Eso significa realmente menos del 3% de todo lo que entra es fiscalizado. Entonces, si nos vamos a poner serios, nos ponemos serios. Sí. Y quiero decir lo siguiente. Y quiero volver a insistir con el tema. No haz lo que yo digo, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y aquí tenemos que poner barreras de decencia a la actividad pública. ¿Y por qué te digo esto? Y voy a insistir con esto. Si nuestros honorables parlamentarios, todos, de todos los colores políticos, se gastan 57 carabineros solamente en benzina. Ellos gastan en benzina lo que le cuesta al Estado 57 carabineros, solamente en benzina. Y yo creo que esos temas se tienen que acabar, estos abusos se tienen que acabar. Fíjate, te voy a decir otra cosa. La sensación de inseguridad tiene que ver además con la sensación de abandono del Estado. Porque cuando el dirigente de Placilla, el dirigente de las villas de Algarrobo, te dice, oye, si llamo a Carabinero
y no viene Carabineros porque no hay Carabineros. ¿Y quién quiere ingresar hoy día? Pero sabéis Querida que no Marcela, solamente ¿quién que no quiere hay, ingresar hoy día a no Carabineros? Si solamente vamos a que hablar no de hay, seguridad ciudadana, abordémoslo en todo su contexto. ¿Quién quiere ingresar hoy día a una institución que después de 2 años te paga menos 600.000 pesos, te da una pero pistola si y te ese es saca a el la problema, calle que ¿no es cierto?, a defender a nuestros ciudadanos, ¿no es cierto?, en desmedro respecto a un cabro chico que tiene 16 años y que tiene una automática y que te recibe, ¿no es cierto?, Viejo, con un punto 40. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Y esto tiene que ser, efectivamente, con políticas públicas, pero tiene que ser con, por lo menos, aplicar la mano dura. Mira, te voy a decir una cosa. pero es que ¿Tú sabes cuántos estados de excepción Roy, constitucional existe en la macrozona sur hoy día? Lo mismo que hablaban del Gualmapu. ¿Tú sabes cuántos estados de excepción existen hoy día? 58. 58 estados de excepción constitucional. Eso significa tener a los militares en la calle y los marinos en la calle todo el día, con tanquetas, con todo. ¿Y bajaron los índices de delincuencia en la Araucanía? ¿Bajaron? En un 80%. En un 80%. Entonces, yo no estoy diciendo que militaricemos Chile, muy por el contrario. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que tener medidas de choque, porque de lo contrario vamos a terminar igual que México, así partió en Sinaloa, igual que México, es que igual que en Venezuela, ese es el problema. y vamos a tener problemas estructurales. Yo no estoy diciendo que aquí hay que salir a matar gente a destajo, ni estoy diciendo que debe ser pena. Pero mira, un cabro chico de 16 años que se roba un celular y que purga, no sé, por 6 meses en la cárcel, ¿sale mejor o peor de la cárcel? Sale peor, porque ni siquiera tenemos segregadas las cárceles. O sea, de verdad que no hay... nadie se ocupa de las cárceles. Exacto, de verdad que no hay políticas públicas de reinserción social, de dar más oportunidades. Si los cabros que viven en una población periférica o una población que tiene menos ingresos que la otra, sabe que no tiene muchas posibilidades. Entonces, ¿Tú crees, ahí está Roy, la falta tú del Estado crees- y ahí tú- es donde tenemos que intervenir. ¿Tú crees, Roy, que quienes tienen el uso legítimo de la fuerza para controlar la seguridad pública están preparados para ello? Porque hace 1 semana, 2 semanas, en San Felipe, 5 carabineros detenidos por tráfico de drogas. Pero sí, Entonces, mi pregunta es, va a permear todo. nosotros es que está permeando todo. Claro, po. Y no nos estamos dando cuenta y quienes hoy día quieren gobernarnos y quienes quieren legislar están pensando solo en entregar más a las policías y no preparar mejor a las policías. Bueno, Porque aquí de lo único que se ha hablado es de entregar más armamento, de tener más vehículos, de haber más policía, pero jamás se habla de preparación a las policías. No se habla de subir. Yo a ti te he escuchado varias veces de que ganan una miseria, y eso es cierto, pero no se habla en serio de subirles sus sueldos a las policías. Pero eso tiene que ver también con una carrera policial, tiene que ver con instrucción, con mayor preparación. Porque si no, efectivamente, si tú pones en la frontera a militares custodiando la frontera, te aseguro que esos militares van a ser permeables, porque lo son, porque lo más probable es que sean cabos rasos, o sea, gente que está recibiendo un sueldo miserable y por el otro lado te están ofreciendo... ¿Pero será la todo lo mayoría, demás. Marcela? yo creo que A ver, la gran yo no mayoría- sé, la mayoría yo no de sé, Chile si está es la permeado. mayoría ¿O es la una minoría. sensación? No, yo no sé si es la mayoría o la minoría, pero nosotros últimamente tuvimos casos en carabineros, en la aviación Gendarmería también. en los militares y en gendarmería. Sí. O sea, personas que tienen el legítimo uso de la fuerza, tienen acceso a los carteles de droga y al crimen organizado. Esas son las personas. A estas personas nosotros le estamos entregando todas las herramientas, el uso legítimo de la fuerza. Pero hemos preparado a estas personas realmente y seriamente para que cumplan esa función. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando nosotros decimos no hay carabineros en las calles, de repente hay un asalto y no hay un carabinero en la calle. ¿Sabes qué está haciendo ese carabinero? Está notificando una audiencia en un juzgado de familia, o está notificando una multa en un juzgado de policía local. Eso está haciendo ese carabinero. En esas cosas están siendo ocupados los carabineros.
y no en salir a patrullar las calles. Mira, hay de todo. O sea, pero es que eso es un hecho, eso es un hecho, Roy. O sea, la distracción Marcela, de Carabineros es por ley. Yo no me atrevería, sí, está bien, yo lo comparto lo que tú dices, pero yo no me atrevería a hacer una reducción o un reduccionismo respecto a hacer un juicio tan categórico respecto a la institución. A mí me ha tocado ver actuar a Carabineros no una, 1.000.000 de veces, y el nivel de profesionalismo, preparación, dedicación que tienen, yo les saco el sombrero. Y te digo por qué. Porque Carabineros no tiene horas extras, jamás cumple en los turnos, sino que son turnos mucho más extenuantes y más alargados de lo que o sea, son los primeros funcionarios públicos y los menos remunerados de Chile. Dicho esto, a pesar del gran profesionalismo, Carabineros de Chile es una policía que es un ejemplo para Latinoamérica. De hecho, de los demás países se vienen a perfeccionar acá. Pero esa es una de las aristas. Coincidimos los dos que hay que mejorar las condiciones monetarias y profesionalizar aún más la policía. Yo creo que eso está fuera de discusión. Si el tema es cómo incentivamos para que más jóvenes quieran ingresar a esta institución. ¿Qué es realmente el incentivo de ingresar a una institución como Carabineros y por eso tenemos cada vez más baja la tasa de ingreso. ¿Y qué vamos a hacer como sociedad? Esa discusión tenemos que darla seria, despolitizadamente, y no echarle la culpa al del frente, que cuando venga va a meter a todos presos, sacar la violencia, sacar la delincuencia, porque eso es mentira, son medidas a mediano y largo plazo. Y como sociedad tenemos que empezar a construir desde ya cuáles van a ser las políticas públicas para abordar esto. Y terminar con lo siguiente. Mira, el problema es que como sociedad existe bronca, existe enojo, existe rabia en el tejido social. Y eso me quiero ser muy responsable de las palabras que estoy diciendo. Porque si vamos a un servicio público de salud, ¿cierto? Hospital de San Antonio, por ejemplo, que lo digo aquí responsablemente, le acaban de recortar 3.300 millones de pesos. La DIPRES le acaba de recortar 3.300 millones de pesos al Hospital de San Antonio. Entonces yo no sé cómo los equipos técnicos del hospital van a financiar los gastos más básicos y mínimos octubre, noviembre y diciembre. La seguridad que le ofrecemos a nuestros vecinos es baja. ¿Y es baja por qué? Porque tenemos un aumento de la delincuencia exponencial, y las mismas dotaciones de Carabineros e investigaciones. Entonces claro, podemos estar hablando toda la noche de cuáles son las posibilidades de mejorar esto. Pero nosotros requerimos una medida de shock urgente, de tal forma de detener, ¿no es cierto?, y ponernos serios y despolitizadamente decir cuáles son las medidas que nosotros esperamos para mejorar esto. Y no puede ser, y termino con esto, sí, no puede ser, pues Marcela, que se detenga a un señor que tenga 3 cédulas de identidad, todas falsas, y que la justicia lo suelte después de haber asesinado a un señor por sicariato y que lo tengan que pillar en Colombia, pues. Entonces, tenemos un problema. Y tenemos un problema estructural. Y ese problema estructural se aborda con medidas serias, concretas y muchas veces muy punitivas, aunque hay un sector de la sociedad que no les gusta. ¿Sabes lo que pasa? Mira, a mí me sorprende en realidad. Primero quiero decirte que yo no estoy siendo reduccionista en mirar a Carabineros, ni mucho menos menospreciar la labor de Carabineros. Pero yo creo que nosotros no tenemos que esconder la mugre debajo de la alfombra. Porque así como tú dices que en el Poder Judicial se soltó a un sicario, y que se lo soltaron, estamos hablando de uno, y tú lo estás poniendo como un ejemplo, pero está bien, pasó, ese hecho ocurrió. Y está mal. Lo tenemos que ver cómo solucionamos ese problema. Pero no podemos seguir pensando que Carabineros, con toda la labor que para mi gusto es loable lo que hace, está bien. Carabineros no está bien. Hay que hacer una modernización seria y estructural en las policías. No solamente en Carabineros, sino que en la Policía de Investigaciones también. Porque ahí es donde está realmente el control de la seguridad de nuestro país. Si nosotros no le ponemos acento ahí y seguimos insistiendo y defendiendo a Carabineros como que si Carabineros fueran santos inocentes,
estamos equivocados porque no son santos inocentes. En este caso, no estoy Marcela, diciendo que la institución de Carabineros sea mala per se. Estoy diciendo que al interior de Carabineros hay funcionarios, y no uno, muchos, que son verdaderos delincuentes. Sí, po. Pero si eso es así. Pero de los de miles, hecho, de los de miles hecho, de carabineros, ¿cuántos? no, oye, y de ¿No hecho, será generalizar eso? no es, o sea, la gente de San Felipe, los 5 carabineros que se fueron de San Felipe la semana antepasada, 5 o es 50 muy, mil. muy grave. 5 o Es muy 50 grave. mil. Y de hecho, eran todos los que estaban en la comisaría, de hecho. Entonces, yo lo que te quiero decir es que, por ejemplo, lo que pasó en Carabineros con el desfalco de platas que hubo en Carabineros, Paco Gay. del Paco Gay y el Milico Gay, ocurrieron. Eso pasó. Nosotros no nos podemos olvidar de aquello. Lo hemos olvidado porque queremos defender a una institución que no es que tengamos que defenderla o atacarla. Es una institución que tenemos que mirarla en su real dimensión, con sus virtudes y con sus defectos, con las problemáticas que tiene para poder solucionar y realmente combatir el crimen Marcela, organizado. para hacer el punto, pero Entonces, en este equilibrio... no estoy atacando a Carabineros, es que yo lo que quiero que Chao, quede menos mal, clara. menos mal. No, es que no, Roy, es que no te equivoques, no te equivoques, grabado. es que no te equivoques conmigo, porque no estoy atacando a Carabineros, estoy diciendo que al interior de Carabineros sí hay carabineros que son delincuentes. Sí hay carabineros que saben dónde está la droga y no la van a buscar. Sí lo saben. O sea, yo lo veo en toda la provincia. Eso ocurre. O sea, de hecho, hay carabineros que están en las comisarías 5, 6, 7, 10 años. Saben dónde está todo. Y no pasa nada. Tú mismo dijiste, la vecina sabe dónde está el microtráfico. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué Carabineros no hace algo? ¿O por qué la Policía de Investigaciones no hace algo? ¿Por qué nuestras poblaciones hoy día están llenas de microtraficantes? ¿Y Carabineros no hace nada? ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no vamos y hacemos allanamiento a esos lugares? ¿Será una denuncia? ¿Que no lo hacen los O sea vecinos que- por miedo? No, si se lo hacen denuncias. Si es que esto, hacen denuncias, pero miren lo que pasa. Y lo que dicen los mismos vecinos. Dicen, oye, ¿sabes qué? Hicimos la denuncia. Ya, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un allanamiento. ¿Quiénes avisan? Poder Judicial tiene que dar la orden, ¿no? Pero ¿quiénes avisan? Sí, ¿quiénes avisan a los narcotraficantes de que van a ir y allanar? Entonces, yo no estoy diciendo que Carabineros desaparezca, al contrario, lo que yo estoy diciendo El texto es constitucional no, cuidado, es que no nos metamos en esos espacios porque yo creo que Mira, no te voy a sirve. contestar Pero un es que no, poquito. es que tú has hablado todo el rato, ¿Yo? sí, pero déjame Pero terminar. termina la por idea, favor. Marcela, por Sí. favor, termina la idea. Termina la idea. Que en el fondo tú me estás acusando de algo que no está bien, porque yo no estoy aquí diciendo que Carabinero es una institución per se corrupta, ¿ya? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Carabineros, como todas las otras instituciones, han sido permeadas por el narcotráfico y por el crimen organizado. Y no solamente por el narcotráfico y el crimen organizado, sino que también por el microtráfico en las poblaciones de todas las comunas de nuestra provincia. Y eso ocurre. Eso es lo que tenemos que ver, cómo solucionamos ese problema. Voy a hacer ahora un punto para poder intervenir. Bueno, será 30.000, 40.000 carabineros, 45.000 50.000. carabineros, 50.000 carabineros. No vamos a generalizar, y creo que esto se instaló ya en la mesa del dato mata de relato y de no generalizar ya hace un par de semanas. También creo que hay un punto en el que dice Marcela, que es cierto, hay que prepararlo, ¿cierto? Psicológicamente, en términos incluso hasta de valores que se ven permeados, como bien lo mencionas, pero ya está instalada también la delincuencia y ya tenemos carabineros con 5, 10, 15, 20 años de trayectoria que ya a esa altura quizás poco, voy a abrir comillas, poco se podría hacer. Entonces, por un lado, nos tenemos que preparar mejor, sobre todo a los que están ingresando, porque ya se abrió la postulación, hoy tuvimos a carabineros acá. Y por otro lado, ¿qué vamos a hacer con las medidas severas que debiese tener cualquier persona, más allá del uniforme, cuando comete un delito? Sea quien sea, si sea mapuche, sea carabinero, sea militar, sea quien sea. Las medidas tienen que ser las mismas. Pero, por otro lado, como
por el ejemplo del microtráfico, también hay otros ejemplos de gente que la están matando por robar, porque se quieren robar un auto, porque lo atropellan. Y es ahí donde, creo yo, entra también la sensación de inseguridad, que también es otro tema que hemos tocado, y donde Carabineros se ve a priori Abrumado. abrumado. Entonces, hecho O el sea, que punto, Carabinero abrumado, ahí tenemos un termina problema, po. Sí, pero que abrumado porque ellos también tienen esta famosa sensación, porque estamos hablando de sensaciones, de que tomar acción le podría traer retribuciones negativas a él, al uniformado, y muchas veces hemos visto estos Evidente. casos de carabineros de Franco defendiendo ciertos temas en un supermercado, en un mall, qué sé yo. Hecho el punto. Y antes de ir contigo, Roy, quiero rescatar un comentario de Marta Alicia, hay varios comentarios en nuestra transmisión en vivo, que dice... eh, pero señora Marcela, no puede ir cualquier carabinero de la comisaría, tiene que actuar el OS7. Y solo hay una unidad en San Antonio para toda la provincia, instruidos por una orden judicial. Debe haber denuncia antes, no solo investigación. Pero quiero rescatar otro, me equivoqué, disculpen. Por supuesto que nuestras policías tienen estándares altos. En algo tiene razón la señora Marcela, es que hay que tener policías integrales, apoyados psicológicamente, no solo equipamiento, pero debemos mejorarlos, no limitarlos. Después de todo, son los que protegen y resguardan. O sea, el ideal podría estar bien resguardados, con buen equipo, pero también con aporte psicológico desde que ingresan y que obviamente no se vean permeados por dinero sucio. Sí, La hay que hacer- capacitación, la hay- instrucción hay que tener- es fundamental. Hay que tener mucho Es que cuidado si tú no porque tienes instrucción, estamos mal. Carabineros actúa por orden de un fiscal. Los procedimientos son ordenados por un fiscal. Ayer observábamos en los canales de televisión de circulación nacional cómo después de 6 meses de investigación se toma una banda que hacía carterazos y celulares y estaban como habituados a eso. Después de 6 meses los toman a todos presos, a todos. Una banda de 17 personas. Lo pueden ver ustedes. Ujú. Búsquenlo ahí. Al otro día en la mañana, el fiscal, todos libres, y al otro día en la mañana, al otro día, no la semana después, al otro día en la mañana, estaba la misma banda asaltando. Respecto a la corrupción hay que combatirla en todas sus esferas y no estigmatizar instituciones. Lo que tenemos que hacer nosotros es fortalecer las instituciones, que se sientan protegidos y no atacados por la sociedad o por los políticos o por todo. Porque si fuera por eso, yo te quiero decir que en este país una diputada se robó 400 millones de pesos a través de una fundación y no pasó nada, y ahí anda libre caminando por la calle. Y también debo entender la frustración de un carabinero que hace una labor investigativa, como Roy. esa y que dice, por Dios, si aquí el de cuello corbata o el que tiene poder político o el que tiene poder económico, a ese no le pasa nada, estamos mal como sociedad. Entonces yo no me atrevería a tratar de corrupta una institución, ni me atrevería a decir que aquí está bien pelado el chancho, porque te quiero decir, si un parlamentario se gasta 3 millones de pesos mensuales en benzina, 3 millones de pesos mensuales en benzina, y levantan la voz respecto a lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, y un carabinero que sale, ¿no es cierto?, a cumplir un turno de 12 horas, de lunes a lunes, le pagan 600.000 pesos, es porque como sociedad lo estamos haciendo mal. Y también eso es una corrupción encubierta que tengan estas asignaciones, y creo que eso también lo tenemos que cambiar. Ahora, termino con lo siguiente. Esto tiene que haber un acuerdo social. Si no sacamos nada con pelearlo a la izquierda, con la derecha, con el centro, porque yo digo esto, porque yo ofrezco esto, no. Es tan grave lo que está ocurriendo en Chile, es tan grave lo que está ocurriendo en Chile, con la penetración, insisto, de todo este crimen organizado y del consumo masivo de droga y este negocio, porque los narcotraficantes en definitiva son empresarios. Ellos lo que quieren es vender para tener más retribución. Y es tan peligroso porque el consumo de droga cada vez es a menor edad. A menor edad. Entonces tenemos cabros chicos de 14, 13, 12 años que están consumiendo TUSI en nuestras poblaciones. Entonces ahí tenemos que implementar la política pública. Y yo comparto y tengo un punto contigo. Es que si tenemos ningún metro cuadrado de área verde, donde viven 30.000 habitantes, Puras incivilidades. 30.000 habitantes, ni un metro cuadrado de área verde. Lo que tenemos es una multicancha con pasto sintético que se la pelean porque no hay más. Una. Entonces, claramente tenemos que establecer las políticas públicas para ir a dotar a nuestros dirigentes vecinales. Yo insisto, me saco el sombrero, más allá de muchas veces un juicio social bastante equívoco y volátil de algunas personas, de los dirigentes vecinales que nosotros tenemos.
Yo he visto, por ejemplo, antes que fuera concejal, a la Paola Méstica, la tremenda lucha que daba por mantener unida a su población, una mujer valiente que iba y enfrentaba a los narcotraficantes, la Sole Castillo, la Nidia, el Ricardo, insisto, el Ricardo Soto. Y ellos son hoy día los que están conteniendo el Estado, son la primera línea, ¿no es cierto? Los que se frustran y dan la lucha. Y a ellos tenemos que fortalecerlo, por Dios. Entonces, creo, O sea, hay insisto, que bajar a los territorios. no, creo que si Hay que no bajar. existe un acuerdo nacional y seguimos con esta pelea artificial de izquierdas y derechas y consumámonos unos a otros y menos Estado y más Estado y saquemos la gracia del Estado, ¿no? Y echemos a esto porque estos no son de mi bando, qué sé yo, no vamos a salir adelante. Porque, por favor, así partió México, ¿no es cierto? Con el PRI que se corrompió a través del narcotráfico. Así partió Colombia, ¿no es cierto? Y miren lo que pasó. Así está Venezuela. Las y miren, fuerzas y miren lo que militarizadas, pasó. las Entonces, fuerzas militarizadas control cruzado. protegiendo las fronteras. Control cruzado. O sea, eso hay que tenerlo muy Control en cruzado. cuenta. Y démonos una pausa. Démonos una pausa de verdad en estas peleas bizantinas, muy politiqueras en tiempo de campaña. Y yo creo que si aquí no hay un acuerdo nacional, yo lo digo muy responsablemente, y ¿Pero nos cuál ponemos acuerdo con nacional? mínimos comunes, ¿Cuáles? sentar a todos los actores con mínimos comunes. Pero ¿cuál mínimo común? ¿Cuál mínimo común tú pondrías, pues, Roy? Porque Protección decir de las mínimo- fronteras. Ya, pero ¿quién protege? Ya, Pro- supongamos. Está bien, Ok, pero- ¿quién protege la frontera? Insisto, partimos mal. Insisto, mínimos comunes. Sentar a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, al poder político representado en el Senado, representado en la Cámara, y decir, pongámonos de acuerdo, dejémonos chaquetearnos, dejémonos de pelearnos y establezcamos 1, 2, 3, 4 políticas públicas del resguardo de nuestro querido país para que no nos pase lo que nos está pasando allá, viejito. Entonces, veamos, ¿no es cierto? Esto es primer año, esto es segundo año, y una proyección de política pública 4 años que no tenga que ver con los intercalos gubernamentales que son cada 4, ¿no es cierto? Establecer políticas públicas a largo plazo. Y si eso no es así, de verdad que yo creo que la pelea contra la delincuencia, contra el crimen organizado, con una frontera desprotegida, vamos a terminar muy mal, y quien se va a tener imponiendo va a ser esto contra. Mira, aquí falta poco para que empiecen a matar jueces, falta poco para que empiecen a matar candidatos en campañas. Estamos a un paso. Roy, a un paso. Muchachos, más importante que nosotros Encuentro súper es la peligroso lo que está gente. Es la diciendo, gente que nos comenta, que está muy atentos. Marta reúne lo mejor de Marcela y de Roy y dice exactamente, es que fortalecer en todo su espectro a Carabineros. Cristian Leonardo Farías Faúndez, Carabineros e investigaciones deberían estar más respaldados por las altas esferas. Comentarios que nos empiezan a llegar a través de nuestra transmisión en vivo. ¿Sabe quién está comentando, Marcela? Edison Enríquez. Edison Enríquez, concejal de la comuna de San Antonio. Marcela, de las cifras de lo que está hablando, la está emplazando a usted, Marcela. Fortalecer las instituciones, Carabineros, seguridad ciudadana. Y lo último, Marcela, vives en una burbuja. La está emplazando directamente a través de los comentarios, una figura pública como es el concejal Edison Enríquez. Así que, evidentemente, si usted le quiere responder a algo, Marcela, tiene micrófono y cámara para aquello. No, no vivo en una burbuja, vivo en Algarrobo, en un balneario, a veces más tranquilo, otras veces no tanto. Vivo en la provincia de San Antonio, que tiene sus problemas de delincuencia, que sí lo hay. Lo que yo sí he visto seriamente y presencié con cifras en la mano, la delincuencia o los niveles de delincuencia que habían en mi comuna de Algarrobo, porque asistía a los consejos de seguridad pública donde se nos exhibía los delitos cometidos durante un mes. Y lo exhibían Carabineros, la PDI y la Marina, la Policía Marítima. Entonces, la verdad es que esto no es un problema de burbuja, porque yo no estoy diciendo que no hay delincuencia. Yo lo que estoy diciendo, primero, que este país nos está cayendo a pedazos. ¿Será, Marcela, que en representación, o lo que representa el concejal Enríquez, porque él estuvo acá y él te emplazó, como que pareciera que
le gustaría, el general, que tú veas más categórica a la hora de hablar en contra de la delincuencia y que quizás con paños fríos, con datos, con mesura, sin Ujú. levantarte, quizás eso le incomoda a cierta gente, a cierto grupo, a cierto sector? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que la delincuencia existe y hay que atacarla y hay que combatirla. Pero cuando yo veo que en los barrios de Algarrobo existe delincuencia, que existe narcotráfico, que todo el mundo sabe dónde está, no solamente las autoridades comunales, sino que también las policías y esos narcotraficantes siguen estando ahí, no solamente siguen estando ahí donde están narcotraficando, sino que además se les da trabajos, se les da oportunidades, ponemos pancartas para publicidad política, entonces, cuidado, nosotros estamos atacando a esos delincuentes o los estamos protegiendo, porque de eso sí hay. Y yo lo he visto, por ejemplo, en poblaciones de Algarrobo, donde el narcotráfico lo que hace es decir, oye, ¿sabes qué? La vecina alega por el narcotraficante que tiene al lado, pero para el Año Nuevo el narcotraficante hace una fiesta para el Año Nuevo y todos van La a la ausencia del fiesta. Estado. ¿Ya? Esa es la Entonces, ausencia del Estado. pero que hay ausencia del Estado, pero no el Estado. No el Cuando Estado en su hablamos conjunto. del Estado, sí. Entonces, por eso yo digo que esto es Todo el territorial. gobierno. La problemática empieza por una problemática territorial, porque es desde los territorios donde sale la información. Marcela, mira, ¿sabes qué? Quiero avanzar a otro tema, pero creo que no vamos a alcanzar porque ahora nos están llegando mensajes también a nuestro número de denuncia, que son mensajes anónimos, así que si usted quiere enviarlos al número que está apareciendo en pantalla no hay ningún problema. Pero se repite algo que tiene que ver que no puede ser que Carabineros dependa de un abogadito para trabajar, debe ser autónomo. Muchos no denuncian, por eso no llega al Poder Judicial para que se desarrollen los allanamientos. Bueno, yo siempre he presentado a Marcela como ex concejala, ex candidata de la Comuna de Algarrobo, pero Marcela es abogada, por ende también estos temas los maneja 100%. Te estoy leyendo comentarios que nos llegan de manera anónima a nuestro número de denuncia. Deben ser autónomos. ¿Qué opinamos de aquello? ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que efectivamente las policías son las que tienen el control de la seguridad, ¿ya? El legítimo uso de las armas, ¿ya? Tienen Y que el poner control una de la orden. seguridad. El Ministerio Público es el ente persecutor de los delitos, ¿ya? Y los tribunales de garantía son los que están en la función de garantizar que las personas tengan un debido proceso. Eso es la figura. 3 estamentos distintos. Antes teníamos solo un juez que veía todo. Investigaba, acusaba, juzgaba. Hoy día estamos en distintas situaciones. ¿Sabéis qué? ¿Sabes lo que pasa? Es que en Carabineros, por ejemplo, cuando hay los controles de detención y nosotros decimos, mira, ¿sabéis qué? Hay una persona que tenía antecedentes penales por robo en lugar habitado y resulta que esa persona llega a un control de detención, a un juzgado de garantía y se prueba que la detención fue una detención ilegal, no con los procesos indicados en la norma. Porque, entonces, y ahí hablamos de garantías, y ahí sí que hay que tener cuidado, porque cualquiera sea la persona, esa persona tiene derecho a tener un abogado, esa persona tiene derecho a hablar con un familiar cuando es detenido, esa persona tiene derecho a que se le digan, se le dicten sus derechos, y eso muchas veces no ocurre. Y llegamos a los tribunales con el control de detención, o sea, con la detención practicada de manera ilegal. Y por esa razón terminan saliendo en libertad. Entonces, de nuevo, ¿cumplimos como carabineros o como policía de investigaciones con los procedimientos que la ley ordena? ¿Son los tribunales realmente excesivamente garantistas? Es algo que hay que discutir, porque por algo está el control de detención. Porque, queramos no, o sea, aquí a nosotros, a todos, nos podrían pasar cosas y llegar a un control de detención mal hecho. Yo sé lo que me va a pasar a mí si un delincuente me asalta. Si un delincuente me asalta a mi familia, a mi vecino, ese delincuente, el Estado con sus impuestos,
el Estado le va a proporcionar un abogado para que lo defienda. Sí. Y un juez garantista le va a dar atribuciones. Y usted, que es la víctima, porque esto cuesta $8.000 millones al año. $8.000 millones al año. Todas las Y personas tienen derecho a defensa. Y una víctima tiene que pagar un abogado. Si usted no tiene plata para pagar un abogado, el Estado con sus impuestos le va a pagar a un abogado para el delincuente que lo atacó. Y usted, si no tiene recursos, no va a tener derecho a un abogado. Ese es el problema que tenemos, que es un sistema garantista donde los delincuentes están de fiesta. Y están de fiesta porque inclusive, en el peor de los casos, el Estado le proporciona con los impuestos que paga esa persona honesta que sale a trabajar y que la asaltan, que la balean y que sufre el agobio de la delincuencia todos los días, el Estado le pone un abogado. O sea, le ponemos abogado a los criminales y nadie defiende a las víctimas. Termino con lo siguiente, Felipe, 2 segundos. Te quiero decir, encuesta, Universidad Católica, Percepción, UC. Percepción. El 87, no, aumento de la delincuencia en número y año. Del 72%, 72 de cada 100, 72% de los chilenos considera muy alta la violencia en el país, mientras que el ENUSC mostró que el 87.6% percibe un aumento flagrante de la delincuencia. Pero la percepción, nuevamente percepción. Sí, que ese es el problema. Porque nosotros tenemos otro problema y que yo le diría a las personas que por Tenemos favor... una mala percepción pero aquí en no, Chile, es una maravilla. pero Todo espera, funciona fantástico, no hay delincuencia. Roy, yo te escuché. Las personas tienen que denunciar, porque la denuncia es importante porque así nosotros podemos tener las estadísticas. Y teniendo las estadísticas, nosotros podemos saber dónde se está cometiendo la mayor cantidad de delitos, qué tipo de delito, qué tipo de instrumentos Sí, Marcela, y policías. la gente va a denunciar en la medida que sienta que su denuncia es válida y que alguien la va a escuchar y alguien le va a tomar asunto a Roy, su ¿sabes denuncia. qué? Yo te ¿Por qué no denuncia aconsejo- la gente? te La gente no aconsejo- denuncia porque la citan a la fiscalía, ¿no es cierto? Se da una vuelta, deja de trabajar 1, 2, 3, 4 días y no tiene resultado y va Roy, y archivan su causa. Roy, Entonces ¿sabes qué después tú la vas a gente ser? no Tú vas denuncia. a ser diputado de la República y yo te aconsejo que no desincentives la denuncia. Al contrario, la incentivo. Incentiva, pero con incentiva la eficiencia. denuncia. No. La Es que gente va a ¿sabes lo que denunciar, pasa? Marcela, va a denunciar cuando sienta que su denuncia efectivamente No, es veraz. no, es veraz. no, pero Roy, la gente Roy. no denuncia porque siente que la denuncia no le sirve de nada. Pero es que Entonces, ¿sabes ¿cómo qué? estimulamos la denuncia? Estimulamos la denuncia con una fiscalía que opere en forma eficiente y eficaz y no que te llamen que te manden un papelito diciendo su causa se archivó porque no tenemos un nuevo procedimiento. ¿Sabes qué, Roy? La gente tiene que denunciar. Y es obligación estoy diciendo. de los vecinos y vecinos que denuncien. Yo sé que puede haber un desincentivo perverso al denunciar y que en realidad al final del día aparentemente no pasa nada. Pero yo quiero decirles que si ustedes no denuncian, realmente no va a pasar nada. Y nunca vamos a poder saber efectivamente cuáles son los niveles de delitos que existen en nuestro país y qué tipo de delitos. Ya, muchachos. ¿Dónde están? Muchachos, ya llegamos al fin. Muy buena la discusión de hoy. Hace rato veníamos con el tema de la seguridad. Yo creo que ya lo zanjamos finalmente. Nunca vamos a llegar a puertos o a mínimos comunes, como mencionaba Roy. Es complejo. Pero agradezco enormemente la participación de cada uno de ustedes, porque este programa se basa finalmente en cada uno de ustedes, que ustedes se puedan acercar, se puedan informar, puedan entender también ciertos conceptos políticos de contingencia, que a través de Roy y a través de Marcela puedan tener entonces ese importante acceso. Yo creo que ya para la próxima semana vamos a tener un tiempito para poder hablar del abro comillas, desalojo del megacampamento. Yo sé que Marcela y Roy tienen muchas ganas también de opinar de aquello, de estas soluciones, o simplemente se está pateando la pelotita. No les voy a regalar segundos, muchachos, porque no los tenemos, Estamos pasados con nada de eso, así que aquí los tres con la cámara nos vamos a despedir. Muchas gracias, amigos y amigas, Chao, y nos chao, encontramos chao. el próximo jueves a las 19 horas. Chao, chao. Chao. Las opiniones, juicios y comentarios expresados durante este programa corresponden exclusivamente a quienes los emiten. TV Costa Media no se hace responsable por su contenido ni necesariamente comparte dichas expresiones.